problema es que usted, poniendo a Jesús como un arcángel y sacándolo del lugar santísimo para dejarlo en el lugar santo hasta 1844, lo que hace es condenarme y enseñarme a entender de manera errada a la persona de Jesús, su obra redentora, su obra mediadora sacerdotal, y me está llevando, me está distrayendo de las cosas más importantes. Y ciertamente esa es una doctrina distintiva de ustedes. Bueno, y de los ruselistas. No se pongan celosos porque los ruselistas son hermanos. Son hermanos. Nacieron en el mismo lugar, sitio, época y con la misma doctrina. Y se conocían todititos. Todos se conocían. Y usted me condena con eso. Ningún reformador antes del siglo XV, XIV, como los valdenses, enseñaron una cosa así. Así que me está condenando usted con eso a mí. Todas esas son doctrinas que nacieron a través de los siglos, ¿no? Los padres de la iglesia no dijeron nada de eso. Al contrario, hablaron en el sentido contrario de eso que más tarde propusieron a algunas personas dentro de la iglesia católica o fuera, también durante el periodo del siglo XVI y posterior, en el XVII, fueron doctrinas que fueron naciendo a través de la historia. Pero repetimos que a lo largo del tiempo, los padres de la iglesia ya al principio habían dictado la doctrina correcta, casi siempre. Y eso nadie dijo nunca que el arcángel Miguel era el Señor Jesús, porque es un anacronismo, como vamos a demostrar, o estamos viendo en estos, estamos combinando, ¿no? Ya vamos a ver unas cosas muy interesantes que ponen en evidencia que si usted no tiene el manuscrito original, no puede hacer doctrina, porque se va a encontrar una cosa por un sitio, otra cosa por otro sitio, y al final, ¿sí? Al final va usted a decir lo que quiera y entonces a proponer su propia doctrina, y entonces para proponerla, hacerla valer, usted va a elegir el manuscrito que quiera. Y usted va a decir, aquí dice esto, aquí se dice esto otro. Sí, pero es que el otro manuscrito dice otra cosa y lo aclara. No, ese no, es este, el mío. Bueno, con respecto a esto del arcángel Miguel y el Señor Jesús, nace por primera vez en el siglo XIX. En el siglo XIX nace eso por primera vez. Nadie había propuesto eso. Bueno, la proposición que habían hecho era la de Gabriel, el arcángel. Eso sí, dentro de la iglesia hay mucha cizaña, hoy en día sobre todo, el 80-90% de cizaña. Y por primera vez en el siglo XIX, se creó, fue una doctrina creada en el siglo XIX, a partir del 1843-44, cuando sucedió el fiasco de este señor Müller, que echó a perder su ministerio por eso y se retiró. Sí, señor. Bueno, sí han tenido otros fiascos, sí, como este del Arca de la Alianza. Se ha descubierto todo. Sí. Bueno, entonces, sí, pero el asunto está en que ellos no saben, por lo general, que en el Islam el arcángel Gabriel fue el que le reveló a Mahoma le hizo toda la revelación
El arcángel Gabriel, sí. Gabriel. Y eso está dentro de los primeros 6 siglos. ¿Mm? Pero claro, cuando preguntas a estas personas, les preguntas, bueno, pero ¿cómo es esto? El arcángel Gabriel en el siglo 6, 7 y después en el 19 el arcángel Miguel dice, no, el mío es el verdadero. El mío es el verdadero. Vamos a demostrar que todo eso es falso aquí. Para eso estamos estudiando los manuscritos y ver qué dicen los manuscritos. Ahora seguimos viendo. Incluso vamos a ir a la Septuaginta, griego de la Septuaginta. La Septuaginta es Antiguo Testamento en griego. Nada más. Lo que pasa es que se le ha agregado el Nuevo Testamento, pero propiamente la Septuaginta es Antiguo Testamento en griego. Entonces, y en latín, vamos a ver si el latín nos ayudaría, la de Jerónimo, nos ayudaría a saber un poco más sobre esto del lugar santo, santísimo, el arcángel Miguel y todo esto. Porque el diablo busca siempre desglorificar al Señor y descafeinar la Biblia. Él sabe que no la puede quitar, no la ha quitado nunca, no la puede anular. Pero sí puede desviar al cristianismo y sacarle al mensaje revelado, le puede sacar su contenido, el contenido propiamente que glorifica al Señor y que lo pone, lo explica para que el cristiano sepa. Bueno, pero sí, también esta gran cristiandad de 1800, desde el siglo XIX, sobre todo en el XX y mucho más a finales del siglo XX, pues siempre se ha estado predicando que lo importante es que tú no seas ateo y que tú creas. Y lo importante es que tú creas, sí. Lo demás, no, lo demás es para teólogos, eso es cosa de teólogos y a veces en una forma despectiva, ¿no? Cuando la Biblia fue escrita para esclavos. Para esclavos. Y estos les han enseñado eso. Dice tú, ya eres salvo. Casi que en cualquier denominación. Porque ningún grupo, ninguna iglesia, como tal propiamente, dentro de la variedad que hay en la gran cristiandad, quiere echarse enemigo a sus adeptos. Porque como le digas la verdad, se van a quedar solos. El que sea. Sobre todo aquellos que están ubicados en el Nuevo Testamento, en la Biblia tal cual, y los padres apostólicos de los 2 primeros siglos que enseñaron y recibieron también de viva voz, algunos escucharon a algunos que habían oído, sí, discípulos de Juan y de Pedro, conocidos de Pablo, que los dejaron allí como ellos fallecieron, todos por martirio, martirizados, y otros, y dejaron discípulos como Timoteo, por ejemplo, por citar uno, y otros que no conocemos. Ignacio de Antioquía, Policarpo, Ireneo, ¿sí? Forman parte de una línea, una secuencia y una línea cronológica en el tiempo de descendientes unos de otros de la escuela de Antioquía, sí. El tipo de teología A, B, C. Sí, eso es cierto, eso es válido. Ahí, analizando eso, se puede ver cómo comenzaron las herejías y quién las hizo y quién no. Así que en el siglo XIX crearon eso, sí. Bueno, podemos empezar y seguir por cualquier parte, ¿no? Yo lo tengo aquí, ¿no? Seguimos controlando todo esto desde aquí. Vamos a poner esto aquí y vamos a ver lo del tabernáculo en Hebreos 1 y vamos a ver la traducción en hebreo de Daniel 10. No vamos a ir a Daniel 8, Daniel 9. Cuando traten de formular la doctrina sobre la persona de Jesús y también sobre el tabernáculo, no se dejen llevar
caer en ese terreno falso, porque es un terreno falso, de leer Hebreos 1, los 2, 3 primeros versículos, y de ahí saltan al capítulo 8 de Daniel. ¿Y por qué no continúas leyendo Hebreos? ¿Por qué no continúas leyendo Hebreos? Porque el Hebreos te va a decir exactamente algo más sobre la obra, el trabajo y lo que sucedió con el Señor Jesús después de su ascensión. No. ¿Cómo vamos a verlo ahora aquí? ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen este Señor? Yo no quiero que lo pongan ahí porque no quiero. Vamos a explicar la doctrina, que es lo nuestro, y el que quiera lo puede corroborar. Por cierto, una cosa aquí. Esto no es para convencer a nadie. No estamos convenciendo a nadie aquí. Estos son datos objetivos. Son, como vamos a ver ahora inmediatamente con el hebreo. Pues tendrán que ir a la Universidad de Jerusalén, de mucho prestigio, y decirles a aquellos señores, no, los profesores mesiánicos de hebreo no. Esos son modalistas. No, váyanse a la universidad y al idioma. Y enséñenles a los profesores de hebreo de allí, de la universidad. Esto que vamos a ver ahora. Pues eso, han hecho eso es lo que han hecho. Una cosa horrible. Una cosa horrible. Bueno, no hablo más. Sí, bueno, lo que estaba diciéndote, ¿no? Que leen el capítulo 1 y no sigan leyendo el libro de Hebreos. No se quedan en la revelación final, sino que se van al Antiguo Testamento, capítulos 8 y 9, y empiezan a explicar el tema, bueno, Daniel 10. Vamos a verlo ya. Daniel 10, que es el tema del... se basan en Daniel 10 para decir que el arcángel Miguel es Jesús. Y se basan en otros capítulos de Daniel 8, 9, para hablar del santuario. Bueno, vamos a verlo de una vez. Lo controlamos desde aquí. Bueno, tenemos aquí esta diapositiva donde podemos leer el hebreo. Este es el libro de Daniel. Este es el capítulo 10. Esta frase está en el capítulo 10. Y vamos a ver lo que significa esto aquí. Estamos aquí ubicados. Dice, Miguel, uno de los principales príncipes. Aquí se ve mucho mejor. Aquí lo tenemos mejor. Daniel 10:13. Uno de los principales príncipes. Bueno, empezamos así, haciendo un esbozo, un pequeño análisis así por encima. Esta es la palabra Miguel. En castellano es Miguel. Si vamos al hebreo y luego pronunciamos en nuestro idioma es Mijael, que cuando los creyentes oyen Mijael, uy, cuánto hebreo sabe. Y aquí está el vocablo Ehed, uno de. Esa palabrita que ustedes ven ahí, que a muchos de ustedes, para ustedes es como jeroglíficos egipcios, bueno, pero la tienen ahí. Ehed, vamos a ver qué significa Ehed, porque dice uno. Y se valen de esta palabra para decir que Miguel el arcángel es uno. Bueno, que no hay más arcángeles y que por lo tanto es Jesús. Bueno, añaden otros argumentos más. Aquí dice los príncipes. Este es el artículo, Este es el artículo. Está en plural. Está en plural y si no se van a la Universidad de Jerusalén, hebrea. Y les dicen a ellos que no saben hebreo. Pero esto es plural. Uno de los príncipes. Vamos a ver qué palabra es esa, príncipe. Aquí está. Y aquí están los principales, que está con su artículo, aquí. Y está en plural también. Ahora no vamos a dar clases de hebreo.
Pero ahí está. Lo pueden conseguir en cualquier sitio porque hoy en día esto está esparcido por todas partes. Por todas partes está esparcido. Entonces, ya está. No hace falta más. No hace falta más para saber. Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Más grande. Para que puedan distinguirlo. Bien. Esta es la Septuaginta. También tenemos ese versículo aquí de Daniel 10. Se han metido unas letras aquí detrás, estas pequeñas. Pero bueno, de todas maneras distinguimos bien el griego del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento está puesto en griego también. Y es conocido como la Septuaginta. No estamos viendo el tema de la Septuaginta. Simplemente vamos a ver qué registró la Septuaginta. Por cierto, la Septuaginta, debemos dar gracias a Dios, porque fue el Antiguo Testamento citado por la Iglesia en los primeros siglos. No solo eso, sino que reviste una gran importancia, porque la Septuaginta es la versión que contiene la palabra virgen, que en el Antiguo Testamento hebreo no está virgen, sino joven, doncella, mujer, etc. Taparon eso de virgen, como taparon lo de la resurrección en Isaías. Taparon también lo de virgen, pero la Septuaginta es muy antigua, antes de Jesús, antes del siglo I, antes de que los masoretas empezaran a tocar el texto hebreo, que ya lo habían tocado en el Antiguo Testamento también. Si no, el Señor no se hubiera quejado a través de Jeremías, era 8:8, la pluma mentirosa del escriba. Bueno, eso está escrito, siempre lo diré así. Entonces, la Septuaginta reconoce cuando habla de la promesa de un Salvador y cómo nacería. Dice que nacería de una doncella, de una joven, no, de una virgen. Eso está. ¿Y cómo lo supieron los judíos en el Antiguo Testamento que era una virgen? Porque conocían la doctrina. Conocían la doctrina, como cuando nació el Señor, casi nadie se dio cuenta de quién era. Pero habían judíos piadosos, que eran muy pocos. Los judíos piadosos eran muy pocos. Uno puede pensar que allí, en el pueblo de Israel, cuando el Señor nace, todos eran unos sinvergüenzas ateos. No, hombre, no. Israel nunca fue ateo. Apóstata puede ser, sí, lo era, apóstata, pero no ateo. Cuidado. Confunden todo. Tienen todo confundido. Porque no les enseñan. Bueno, se han dedicado desde hace mucho tiempo a la terapia emocional y esas cosas, que es lo importante. Entonces, allí estaba Ana y Simeón, dos hombres piadosos. ¿Cómo es posible que Simeón, cuando ve al Señor, que lo llevaron al templo para la circuncisión, todo el sistema de purificación de la mujer, cuando daba luz, etc., haya hablado allí de que sería Jesús, sería la luz y la salvación de los gentiles? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Mientras que el resto de los fariseos, escribas, saduceos y el mismo pueblo ignoraba completamente esto. ¿Cómo lo sabía Simeón? Porque habían judíos fieles. Pero esos judíos fieles, ¿dónde están? Lo de siempre, como al igual que la iglesia, es un remanente. Son muy pocos los que van a ser salvos de toda esta multitud también. Entonces, allí estaban los que sí conocían bien la revelación, y es lo que pasó con la Septuaginta. Y aquellos de la Septuaginta pusieron allí virgen. Así como el texto hebreo anterior al siglo I, ese que apareció en los rollos del Mar Muerto, hablan de la resurrección de Jesús, pero te vas al texto hebreo. Al texto hebreo en Isaías, que tocaron los mazaretas y no aparece la resurrección. ¿Por qué? La quitaron. ¿Por qué?
porque eso es lo que el diablo busca, quitar todo eso. ¿Por qué eso es importante? Claro que lo es. Eso es importante porque estamos llamados como creyentes a saberlo, a conocerlo y respetarlo. Como Simeón y Ana, por ejemplo. Ana, que siempre quedó viuda y toda su vida se la pasó adorando al Señor en el templo y sirviendo al Señor. Bueno, entonces, este es el texto griego de Daniel 10, también, de Daniel 10. Vamos a analizarlo, sin embargo, eso lo podemos dejar para después, ¿no? Pero vamos a analizar primero Daniel 10, en hebreo. Y la palabra que vimos allí anteriormente, Ehet, que les expliqué, es el que se utiliza para decir uno de los principales príncipes. Ese vocablo uno es un vocablo teológico que no se usa necesariamente como una partícula para indicar un orden numérico, ¿no? Como quien dice 1, 2, 3, 4. No, porque para eso existe otro vocablo hebreo que es Yahid. Yahid también se traduce por uno y Ehet por uno, sí, pero hay una diferencia entre ambos vocablos. Porque el vocablo Ehet que se utiliza allí para decir que Miguel era uno de los principales príncipes, es un vocablo que encierra más habla más de la composición de aquello a lo que se refiere. Porque es un vocablo que aunque se traduce por uno, porque es uno, sirve principalmente, es uno, pero una unidad compuesta. Es para referirse a una cosa, uno, pero que ese uno, una unidad, este es un libro, pero se refiere, ese vocablo es para hablar de que esa unidad es una unidad compuesta por partes, las que sean 2, 3, 4 o 5 partes. Entonces, es un vocablo que se utiliza mayor en el 80% de los casos. Se utiliza así, para hablar más bien de la composición de un elemento, la composición de un elemento, de una cosa, o de un hecho, o de una realidad. Se utiliza. Ahora vamos a ver un ejemplo rápido que ustedes conocen de paso. Y claro, es una cosa, es para referirse a una cosa que se presenta como una unidad, pero que está compuesta por partes. Incluye otras partes, piezas, que son fundamentos, que son necesarios que se contengan en esa unidad, que esa unidad las contenga para poder ser, para poder existir, para poder ser. Es eso. Y entonces no simplemente significa una unidad, un libro. No. Significa uno que está compuesto por partes. Y es el que se utiliza para Miguel, porque la misma fraseología lo va a decir. La misma frase que está ahí. Se refiere a uno. Uno de varios, porque Miguel es uno. No se puede decir unos en plural para indicar que hay varios, porque no usamos así nuestro idioma. El castellano tampoco. No, señor. Como gente. ¿Cómo se usa gente? ¿En plural o en singular? En singular, aunque lo ves escrito en plural con S, pero es gente, la gente. Está en singular, es una gente, una persona. No, hombre, no. Está en singular, pero se refiere a muchas personas, las que sean, 1000, 2000, 5000, 10,000. Entonces, eso es así. Y el que no quiera, pues tiene que ir a la Real Academia Española y cambiarlo. Entonces, como los otros tienen que ir a la Universidad Hebrea también a cambiarlo. Entonces, ese vocablo no se refiere a una unidad simple. No está diciendo que Miguel es uno y único, en el sentido de único. No,
está diciendo que Miguel es uno entre. Y va a decir de qué. A continuación de uno lo va a decir. Entonces hemos visto que estos señores, bueno, esa es una doctrina que nació allí. ¿Por qué creen eso? Porque la señora Elena lo dijo, fue ella, Fue ella. Fue ella la que dijo que era el arcángel Miguel. Ahora, no le diga a usted que el arcángel Gabriel le reveló a Mahoma el Corán, o parte del Corán, o las revelaciones que hizo. Porque entonces te lo niegan. No. Lo de siempre, no. Lo mío es verdad y lo tuyo es mentira. Así nomás. Bueno, cuando es así, apaga la luz y vámonos. Aquí no se puede hacer nada. O sea, cada quien cree lo que le da la gana. Ese es el motivo por el que la Biblia refleja que muchos serán condenados, no entrarán. Entonces, bueno, entonces ese uno no es una unidad simple, sino una unidad compuesta. Para hablar de uno como una unidad compuesta, ejemplos. Bueno, el más conocido, creo yo, más conocido, trivial. Fue la mañana, la tarde, la noche, un día. Hay un día, pero un día está formado por 3 partes o 2. Vamos a resumirlo aquí, vamos a poner la mañana y la noche. Mañana, tarde y noche. Y la Biblia que dice en Génesis 1, y fue un día. Bueno, los primeros 10 versículos. Fue un día. Pero allí uno es Ed. O el hombre y la mujer se unen para hacer una Ed. Una sola carne. El ser humano es uno en conocimiento, en conocimiento de el bien y el mal, 2. Así se usa. Mientras que la raíz de ese vocablo de ¿sí? Significa unir. Reunir partes. Entonces es un grave error decir que Miguel es uno, en el sentido de único. Único. Deuteronomio 6, sí. Deuteronomio 6:4 era, me parece. Oye, Israel, Yahvé uno es. No, Yahvé no. Empezamos mal. Dioses, Elohim. Existe el singular, él. Sí, Dios. En hebreo. Elohim, dioses, uno, pero uno compuesto. Uno es. ¿Y cuáles son las partes? Si dice uno en el sentido de que está formado por varios, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son las partes de Dios? El Señor Jesús es una. Y en el Antiguo Testamento se le ve como el ángel, no el arcángel, el ángel de Yahvé. No el arcángel Yahvé, de Yahvé. El ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé. Ahí hay 2. Al llegar al Nuevo Testamento se ve claramente el otro, que es el Dios Espíritu Santo. La misma esencia, deidad, que es deidad. Y solo Dios tiene deidad. Los ángeles no tienen deidad. O son ángeles o son dioses, una de 2. Que es lo que estas personas, en el error grave que han caído, desglorificando al Señor Jesús. Bueno, los desglorifican porque le han dado 3 naturalezas, humana, divina y angelical. O es ángel o es hombre. No puede haber una deidad que al mismo tiempo sea ángel. O un ángel que sea Dios. Dios mío, pero ¿cómo no se han dado cuenta? E insisten que eso es así. Porque lo dijo la señora Elena, como te decía antes. Con lo que ella dice, amigo, eso hay que respetarlo, aunque haya que torcer la Biblia, como sea. Esto es una cosa objetiva. Yo no estoy tratando aquí de convencer a nadie. Cada quien que quiera lo que quiera. Porque es eso, no lo que pueda, lo que quiere. Entonces,
Bueno, exactamente eso. Entonces, dioses, en plural, uno es una unidad compuesta. Una misma esencia, la esencia, no solo los atributos, no, la esencia del ser. Como la esencia nuestra es el ser humano, la humanidad. La humanidad es lo nuestro. Dios es deidad y solo Él es deidad, pero en esa deidad hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es todo un tema que aquí no se está viendo. Pero ya estaba dicho ahí. Oye Yahvé, no oye Israel, oye Israel, Yahvé no, Elohim, Dios. Uno es, una unidad compuesta. Pero eso es uno. Eso es uno. Muy bien, entonces estamos viendo ya que ese vocablo que tenemos ahí, a ver, sí, uno, esto que está aquí, eso es Ejet, lo pueden buscar en cualquier diccionario. En internet está lleno de miles de diccionarios. Hebreo, arameo también, sí, y griego. Entonces, estamos viendo, Miguel, uno, sí, pero está diciéndote que es uno entre varios. Incluso sigue diciendo ahora, esto es el artículo y esta es la palabra príncipe. Los príncipes. Bueno, debe llevar la preposición de. De los príncipes. Ese artículo no se lo ha puesto gratuitamente nadie ahí a esa frase. Esa palabra, ese artículo está ahí en plural. Entonces, príncipes. Esa palabra, príncipe, bueno, lo vemos. Está por aquí, ¿no? Lo podemos ver. Y vamos a, de una vez, porque podemos hacer con una misma acción dos cosas. Vamos a verlo en la Septuaginta, porque son los mismos vocablos. Bueno, lo podemos ver ahora, que son los mismos, sí. Vamos a verlo en la Septuaginta primero, y después nos vamos a... Bueno, no, es que tenemos que verlo en la Septuaginta porque es que ese versículo está en Daniel, que pertenece al Antiguo Testamento, Daniel 10. No se vayan a Daniel 8, 9 y otros más, porque como vamos a ver, es caer en una falsedad tremenda, y eso lo vamos a ver también. Vamos a la Septuaginta, que está en griego, como estamos viendo el hebreo, vamos a ver el hebreo en griego. Sí, tú dirán, no es lo mismo. Claro que es lo mismo. Bueno, niegan la inspiración, la mano de Dios, aquello de la Virgen, y de que Jesús resucitaría. Horadaron mis pies y manos, sí Señor. Fíjate, hasta ahí llegan. No son conscientes de la maldad que están haciendo contra el Señor. Bueno, aquí tenemos, aquí dice, bueno, tienen el vocablo, primero, sí Señor, protos, bueno, primero es este, protos, primero, principales, está aquí. Bueno, lo tenemos aquí ahora, ¿no? Lo tienen ahí. Estamos ubicados aquí. Vamos a quitar esto para verlo bien. Verlo aquí. Aquí tenemos, bueno, este es el versículo, ¿no? Esto es príncipes, principales, príncipes. No confundan, aquí tenemos el vocablo, ¿no? Es arjonton. Arjonton se parece a arge. Es muy parecido a... Bueno, la raíz es la misma de arge, que se utiliza tanto en Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios al estau. Al estau. Eso es hebreo.
Y también en Juan 1:1, ¿no? Donde dice, en el principio era el verbo. Dice, esa palabra, arjonton, depende del contexto, se tiene que traducir por príncipe. Bueno, sí, príncipe. No es arjé, pero es la misma raíz. De hecho, arjé, que significa que se puede traducir como lo primero, ¿no? Dentro de un orden jerárquico, primero. También se puede traducir, arjé es ese vocablo que se traduce por en el principio, al principio, un orden cronológico, en el tiempo, por ejemplo, también se puede traducir por principado. Es que cuando en Efesios o en Tito el apóstol Pablo habla de los principados y las potestades, que son entes espirituales de poder y autoridad, utiliza la palabra arge, esa misma que se traduce por principio, pero es que se puede traducir, es que significa eso. Pero aquí no es arge, es arjonton. Bueno, arjontón, bueno. Ahora no estamos en el tema de la pronunciación del griego. Vamos primero, que es lo importante, a utilizar, ver es arjonton, lo que esta palabra significa. Lo tienen ahí ustedes en sus aplicaciones, ¿no? Depende, se puede traducir por principal, jefe, gobernante, una persona que está en autoridad, que es la idea. O sea, implica esta palabra un orden jerárquico. Arcón, bueno, sí, arcón, ese es el espíritu no es suave, lo tienen ahí. Entonces, implica eso, es una palabra para traducir eso de un principal, un soberano, una persona que está en un puesto de preeminencia, de superioridad como gobernante, que tiene rango de autoridad. Por eso se puede traducir por príncipe, pero otras veces lo van a conseguir como soberano, un soberano de los reyes de la tierra también, está esa palabra ahí también. Cuando se habla de Jesús, está en Apocalipsis, si yo mal no recuerdo. ¿No? Eso es. Entonces, y está en plural. En hebreo y en griego está en plural. Ahí lo tienen. Vamos a ver. Ahí lo tienen, plural. Eso es un artículo definido. Eso es un artículo definido. Entre los príncipes. Ya viene desde aquí. Mijael. Bueno, estamos viéndolo en el griego. Ya vimos el hebreo, pero como el hebreo no es tan conocido ni dominado, incluso por quienes lo han estudiado, bueno, vamos a verlo en griego porque es igual. Exactamente. Ya les hablé de las dos palabras en hebreo. Entonces, esto es eso. Principales. Y ahora pasa otra vez el artículo como está aquí. Mijael 1. De los príncipes. Aquí, ahora vamos a esta palabra, protón, lo van a ver ahí. Bueno, protos. Aquí está en su caso que es, vamos a ver si lo dice. Proton, o protos, bueno, de protos, ¿no? Que denota lo que es primero, principal. Aquí sí que hay esta palabra, que está en plural, se refiere a lo que está primero. No se traduce por príncipe, ni por gobernante, sino el primero o uno de los
los principales, de los soberanos, uno de ellos. Ejet, uno de ellos. Ton, plural, uno de los principales o soberanos o jueces o jefes. Miguel, es uno de ellos. Hay varios, entonces te está diciendo que hay varios, pero que Miguel es uno de ellos. Perdón. Miguel es uno de ellos. Protón. Bueno, lo tienen por allí. Entonces, más que nada este vocablo, protos, indica un orden, sea un orden jerárquico o no, un orden en cosas o en temas o en asuntos de tiempo, de espacio, lo que está primero que una cosa que está primero que la otra, para indicar que es uno de esos elevados, de los que están en primer lugar. Pero resulta que los que están en primer lugar, o en una jerarquía muy alta, que son soberanos, hay varios. Es lo que se está diciendo el versículo. Lo han negado completamente. Y cuando se les recuerda lo de Gabriel y el siglo 6, 7, en la revelación del Corán, nada, no tiene cuidado con eso, porque eso es claramente la actitud de una secta. Van a desmentir eso a como puedan, lo de Gabriel. Sí. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo aquí, en ese sitio.